Buenos días, estamos frente a una nueva responsabilidad informativa que asumimos frente a ustedes también. Hoy, martes 5 de marzo, bienvenidos a la primera emisión de Noticiero de Televen. Ya comenzaremos en breve a resumir los detalles parciales, luego se desarrollarán como tal en el recorrido de esta primera emisión de las noticias más importantes que trascienden en esta agenda, que está, por supuesto, que en desarrollo. Siempre decimos en la apertura, recuerden que hemos abierto ya las redes sociales para que ustedes se involucren en la primera emisión, participen, expresen sus comentarios, inquietudes a través fundamentalmente de la red social X, antes conocida como Twitter. La jornada pues se vislumbra bien importante, bien interesante en este caso, bueno, y a la espera de nuevas informaciones que surgirán en la dinámica misma del día de hoy, ¿no? Así que comencemos a presentar algunos elementos importantes de los relatos que preparamos en esta primera emisión. Bueno, sigue el caso del teniente Ronald Ojeda, secuestrado y posteriormente asesinado. Más detalles ofrecen las autoridades de Chile, donde murió, donde fue secuestrado hace algunos días atrás. La causa de la muerte, esto lo informaba el fiscal general de ese país, fue asfixia mecánica. Faltan muchos detalles todavía por definir, no hay claridad en algunos otros elementos, se investiga si hubo algún tipo de golpiza o algo por el estilo. También el fiscal señalaba que todo apunta a que fue producto de un sicariato, muy probablemente organizado por el brazo armado del llamado Tren de Aragua, una banda criminal que nace en el país y que extendió, pues como suele decirse, sus tentáculos por buena parte de la América, donde diseminó pues a parte de sus integrantes e incorporaron a otros. Lo cierto es que de acuerdo a la Fiscalía de Chile, pues este grupo criminal estaría presuntamente involucrado, es una de las hipótesis, aun cuando no se descarta ninguna. En el sector político chileno lo están manejando con ciertos matices políticos, y ayer la ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric señalaba que no debe politizarse, que continúan las investigaciones y que se determinará la razón, porque donde ahora las cosas están más, digamos, confusas es en el móvil. ¿Cuál fue el móvil que hizo primero que se registrara el secuestro, sin descartar incluso de alguna participación internacional, dijeron las propias autoridades chilenas? Hay que estar pendientes, ellos tienen la responsabilidad de seguir el caso y seguramente se darán mayores detalles. Los familiares, incluyendo a su esposa, la del fallecido teniente Ronald Ojeda, no está suficientemente definida sobre si el cadáver que fue rescatado de un lugar pues donde lo tenían bajo o tapiado por cemento es el de su marido. La confusión misma que debe estar viviendo, además ella había solicitado incluso la protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, protección para ella y para sus hijos, los hijos que tuvo con el teniente. En todo caso, no hay una afirmación concluyente y definitiva. Eso en el caso de los familiares me refiero, porque la investigación oficial la tienen las autoridades chilenas. Es un tema que está allí presente y que seguramente seguirá pues despertando la atención de la opinión pública chilena, pero también pues venezolana, ¿no? Al teniente, recordamos, se le acusa de haber participado en varias conspiraciones, incluso en la última que denunció el Ministerio Público del Brazalete Blanco. Bueno, continuamos resumiendo detalles de las notas más importantes. Ayer lo realizó en Los Teques, el programa, el que tiene Maduro los lunes en la televisión estatal. Ayer el propio presidente de la República hablaba de algunos temas importantes. Renovaba el criterio de que cualquier decisión que surja sobre la reclamación territorial sobre el territorio del Esequibo de parte de la Corte Internacional de Justicia, pues no será aceptada, porque muchos apuntan a que la decisión sería favorable al gobierno de Guyana, que mantendría pues la soberanía sobre ese territorio en reclamación. Lo cierto es que cualquier decisión de esa Corte Internacional de Justicia, decía Maduro, no será reconocida.
Bueno, pero también se refirió a otros temas. La reciente decisión del día viernes pasado de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre el caso de Venezuela, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, investigación que desarrolla la Fiscalía de la propia Corte Penal. En ese sentido, pues criticó el propósito con intención política de la decisión. Dijo que se trata de crear una falsa imagen sobre el tema de los derechos humanos sobre Venezuela. Eso es lo que se entiende de sus palabras, que estamos apenas, en este caso, dándole una lectura particular, ¿no? Es lo que asumaba con posición crítica, también rechazaba la decisión que tomó el viernes la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Se refirió también a un ataque general de medios de comunicación social internacionales para descalificar a Venezuela y a los migrantes. Habló, por ejemplo, de CNN y también habló de DW, de Deutsche Welle, ese canal alemán que se transmite en español hacia la América y hacia otros países. Pues bien, previamente también había acusado el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, a este canal alemán en español de crear bulos y crear falsa imagen sobre Venezuela. Lo cierto es, no hay nada oficial, un comunicado preciso o definido, por ejemplo, de parte del, digamos, del órgano rector de las telecomunicaciones, como es Conatel, no hay una definición clara de por qué este canal, el 770, en la parrilla de la Cabrera Simple TV, sale del aire. Muchos lo atribuyen, en este caso, a un reportaje que se habría presentado, donde se recogen opiniones y un resumen del informe último de Transparencia Internacional que alude al gobierno venezolano y supuestas irregularidades vinculadas a la corrupción. Bueno, hay que esperar una información oficial en este sentido, pero tanto Maduro lo calificaba de canal nazi, a DW, y antes, como dije, el ministro de Comunicaciones se refería pues al fake news o noticias falsas que creaba este canal en contra de Venezuela. Bueno, continuamos. El tema electoral también lo tocó Maduro, dijo que la palabra del Consejo Nacional Electoral sería sagrada, esto en cuanto a la fecha para el proceso electoral presidencial previsto para el segundo semestre de este año 2024. Y sobre ello, por cierto, la candidata presidencial María Corina Machado, inhabilitada por decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ofrecía declaraciones donde ratificaba que seguía como candidata presidencial y que se iba a inscribir para competir con Nicolás Maduro como candidato y derrotarle en este caso. Ella insiste que será candidata y, bueno, que asoma que habría un supuesto proceso de conversaciones o negociaciones para que esto pudiera ocurrir. Lo cierto es que voceros del gobierno han reafirmado que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de su sala político-administrativa, pues es palabra final. Bueno, ya veremos, la política es muy dinámica en este caso. Vamos con otros temas. Ayer, en un acto público en Parque Carabobo, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, el responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab, daba detalles de lo que fue la Ley de Protección Animal que aprobó recientemente el Poder Legislativo venezolano. Allí hay una diversidad de penas por delitos en contra de los animales, por el maltrato animal. En este caso, penas que van de 2 a 4 años según las circunstancias, de 3 a 6 años si se trata de muerte, también de 2 a 4 años si se grava el maltrato al animal. Bueno, una serie de penalizaciones, en este caso, que establece esta ley que aprobó, como dije antes, la Asamblea Nacional. Dijo que se actuará y que de hecho ya se han tomado algunas iniciativas en este sentido. Seguimos. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Darién hace 2 días, enfrentamiento entre grupos de migrantes. Bueno, eso trajo como resultado el incendio de un albergue donde hubo heridos y, bueno, confrontación y también la actuación de la Fuerza Pública Panameña y la detención de 45 personas, entre ellas buena parte venezolanos, también colombianos y también haitianos y ecuatorianos.
y ecuatorianos. Entonces, bueno, ayer estas 45 personas fueron presentadas a una audiencia por la Fiscalía panameña y fueron imputadas por vandalismo e incendio. Probablemente surjan penas de cárcel o de otro tipo hacia estas personas, pero hay un buen grupo de venezolanos involucrados en este lamentable incidente. Otra nota que destacamos tiene que ver con lo de la mina Bulla Loca. Ayer la última información que ofrecía el Comando Estratégico Operacional era que ya habían sido desalojadas. Ayer informamos de 1.271 personas. Ahora la última información, la más reciente, la de ayer, habla del desalojo de 1.500 personas. Además, se les señalaba de ser responsables de la violación de la ley ambiental, de la ley de protección ambiental, y bueno, ya están fuera de la zona estas 1.500 personas, según la información del CEO. Bueno, y se procederá a todo lo que fue la instrucción dada desde el Poder Ejecutivo para que se reforeste y se evite que continúen los desmanes con la minería ilegal, por lo menos en la zona de la Paragua, que es donde se encuentra al parecer la mina Bulla Loca. Bueno, temas internacionales. Lo más reciente viene de esta madrugada, viene de Haití. La situación sigue siendo muy crítica. Dicen que el 80% de Puerto Príncipe, que es la capital, está tomada por las bandas criminales. Esta madrugada lo había existido ayer previamente, pero esta madrugada hubo el asalto al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. La situación es confusa. Las Fuerzas Armadas, que son muy pocas, y la policía también, que apenas tienen 9.000 efectivos, no han podido contra los integrantes de las bandas criminales. Además, todo esto se complementó con el asalto a las dos principales cárceles de Puerto Príncipe, donde se liberaron personas que estaban condenadas por secuestro, terrorismo, homicidio, y ya van por 4.670 el número de liberados. Se habló de 3.600 al principio, ahora son 4.670 porque fueron las dos principales cárceles. En fin, hay un llamado de Naciones Unidas para que se actúe. El primer ministro había viajado a Kenia en busca de promover una fuerza internacional que pudiera ayudar a mantener el orden. Sin embargo, el gobierno de Kenia en África informó que ya se había marchado el primer ministro de ese país. Difícilmente vaya a regresar en la situación que está Haití en este momento. De verdad que es muy confusa, no se sabe qué va a hacer Naciones Unidas, si va a enviar tropas. Lo cierto es que las bandas criminales tomaron ya, como se dijo, el 80% de la capital. Y en este caso los habitantes están huyendo de la capital y de sus alrededores porque están actuando con suma saña y violencia estas bandas criminales. Hasta ahora lo que se habla es de un saldo de una decena de muertos y una diversidad de heridos, pero la situación es sumamente crítica y, como dije antes, confusa, además llena de incertidumbre. República Dominicana, que es el único país que tiene frontera terrestre con Haití, ha reforzado precisamente la línea divisoria entre ambos países. Nos vamos a Estados Unidos. Hoy es supermartes. 16 estados y un territorio federal miden fuerzas en las llamadas consultas, tanto republicanos como demócratas. Todas las informaciones en cuanto al Partido Republicano apuntan que Donald Trump gana sin mayores problemas la nominación en cada una de las consultas, pero lo más importante ayer sobre Trump es que la Corte Suprema de Justicia decidió que sí puede seguir participando como aspirante a la presidencia de la República, a pesar de las acusaciones sobre el asalto al Capitolio y su vinculación con ese hecho que rechazó el mundo, y además echa por tierra la decisión de un tribunal de Colorado que había decidido que Trump no podía participar por su presunta conexión con esos hechos de violencia que se generaron pues ya hace algún tiempo atrás. En todo caso, bueno, habrá que medir bien las cosas que pasen el día de hoy. Todo apunta a que Trump seguirá sumando en el Partido Republicano. Biden sumará en el Partido Demócrata, a pesar de que las encuestas sugieren que no debería relanzarse por lo que muchos temen, su situación cognitiva, sus dificultades físicas. Esto se ha hablado en forma insistente en los últimos tiempos. Lo cierto es que Biden, pues, seguramente ganará en las consultas que se hagan en el día de hoy, en este supermartes. Por cierto, Biden decía
que él temía que si ganaba las elecciones y Trump perdía, iba a impugnar el resultado electoral que surca de esa consulta en el mes de noviembre. Otra información internacional tiene que ver con Francia. Definitivamente ayer se aprobó por mayoría aplastante la introducción del aborto y el derecho al aborto, ¿verdad?, a la interrupción del embarazo en la Constitución francesa. Esto, pues, generó alegría, sobre todo para las mujeres. En los grupos conservadores provocó irritación, pero la mayoría de la Asamblea Nacional Francesa, junto con el segmento del Senado, pues le dieron la aprobación. Así que, bueno, es lo que hay, como dicen. Vamos a deportes. Bueno, en deportes nos encontramos con que la FIFA dio a conocer ayer cómo será el nuevo esquema, el nuevo modelo para las competencias europeas, como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. En UEFA Europa League, y creo que en la UEFA Champions, perdón, van a participar alrededor de 36 equipos. Es un sistema de eliminación no por grupos, sino que se van enfrentando grupos de 8 equipos entre ellos. No sabemos a partir de qué momento, habría que tener los detalles, si habrá juegos de ida y vuelta. Al parecer no está suficientemente definido, debe estar explícito, pero como no tenemos los suficientes detalles, habrá que esperar para conocerlos. Bueno, y en fútbol también, o en más de fútbol, tenemos que siguen ayer los campeonatos. Arsenal jugó ayer, goleó al Sheffield United 6-0, sigue persiguiendo al Liverpool, que es el líder de la liga inglesa. En Italia también el Inter, pues muy tranquilo en el primer lugar. Y bueno, así quedan unas cuantas jornadas hasta el mes de mayo para definir campeones de las respectivas ligas europeas.